MMP Pase al Frente. Un podcast exclusivo de segundo año del Mariano Moreno, para celebrar los 70 años del colegio. Hoy tomamos lección a nuestra historia. Hoy nos encontramos con la esencia estudiantil que inició esta historia. Son los primeros bachilleres nacionales en egresar del Colegio Nacional Mariano Moreno. Ellos son María del Carmen Pierini, Noris Mechini, María Adela Ferranti y Carmina Itelangelo. Bienvenidos a todos y muchas gracias por venir. ¿Qué pensaron sus padres al saber que había una escuela a nivel secundario? ¿Qué te podemos decir? Una gran alegría, porque, viste, en esos años no era fácil poder irte a estudiar a otro lugar. Y no era costumbre tampoco. No era costumbre. Entonces fue una idea brillante de los que lo han fundado. Así que bueno, yo tuve el gusto de ser una de las primeras alumnas. Porque después, cuando terminó, viste, el ciclo básico, porque eso duró 3 años, se hizo el ciclo básico. Después, 2 años, a mí no me mandaron, no seguí estudiando, porque en esa época tampoco a las mujeres, sobre todo, no nos mandaban a la ciudad. Era medio difícil. Entonces después me enganché, cuando empezó de nuevo, sería en el 56, que ahí empezaste vos. Claro, porque yo empecé, cuando ellos terminaron tercero, ingresé a primero. No soy de las primeras alumnas. Ella sí. Y yo estuve 1 año, porque hice el ciclo básico, después estuvimos 1 año, vos estuviste 2, yo estuve 1 y después retomé 4 y 5, claro, que terminamos. Y ahí donde nos hicimos compañeros. Sí. Por eso es una mezcla que no es muy fácil que la entiendan. Claro. ¿Viste? Claro. Sí. Yo venía de Centeno. Me enganché con el segundo año porque hice primero en el Colegio San José de los Frailes Salesianos en Rosario. Me enganché segundo y hice tercero. Después se cortó el 4º y 5º, no había, y continué con el grupo de ella, que venían cumpliendo año tras año. Claro. Y terminé también 5º año ahí. Claro. Bueno, ¿cómo se sintió tener la posibilidad de estudiar en Moreno? Bueno, por supuesto era un poco una comodidad dentro de todo, a pesar que veníamos de Centeno, un grupo bastante grande, comenzamos viniendo. Y veníamos lo que podíamos. Algunos, principalmente cuando venía mi hermano, venían con otros 2 compañeros en sulky. Otro grupo de chicas venía en una volanta y yo venía en bicicleta. De lunes a sábado, porque los sábados daban gimnasia, así que de lunes a sábado venía en bicicleta. Cuando no llovía, porque todavía la ruta 34 era de tierra, así que teníamos, a veces paraba un tren de carga y me daban lugar a que me subiera en los vagones de carga para venir hasta San Genaro, donde paraban y hacían el cambio de personal, los trenes. Así que veníamos en tren de carga, como podíamos. Y nosotros entrábamos, porque empezó en la escuela 16, la 6016 ahora, pero sí, en esa época. Así que entrábamos 6 menos cuarto y salíamos 10 menos cuarto. Y en esa época, la iluminación, se imaginan, había una lucecita en donde terminaba la calle. Nos tenían que ir a esperar, porque te da miedo, por supuesto, todas las calles de tierra. Uh-huh. Así te imaginas. Ahora después 4º y 5º no, ya entrábamos en horario normal. Pero los primeros 3 años sí, cuando salían los chicos de la primaria, porque no había aulas libres. Pero eso debe haber sido primer año. El primer año, porque el segundo año no, veníamos al colegio. Cuando de la yo primaria, empecé, era el segundo año, ya íbamos a horario normal. Claro. Ah, vos cuando empezaste ya vos. íbamos a horario normal. Ah, bueno. Yo me acuerdo, el primer año mío era así. Entrábamos a las 6 menos cuarto. Yo no me acuerdo si íbamos de mañana o de tarde. No, de tarde, de tarde me parece que era. Siempre de tarde. Sí. ¿Cómo fue su graduación?
para la graduación. Nosotros no hacíamos nada como ahora que hacen fiesta, todo eso. No, hacíamos un acto en el salón, Una- se hacía en el salón del club. En el salón del club. Se y hacía en nada el más. salón, sí, en el Sí. club, y después el viaje lo hicieron en trenes. Ah, sí. Nosotros nos Bariloche. fuimos a Bariloche. Sí, Claro, yo no lo hice. fuimos los primeros que fuimos a Bariloche de viaje. Sí. Y lo Sí. acompañó Ay, Oscar Grandó Sí. y María Eugenia Vimo. Y Edia Nano. Y Edia Edia. Nano. Y Ediana, Y Edia Nano. que había sido de las primeras alumnas. Sí, Edia Claro. Nano. No, ese viaje en tren fue una odisea. Porque nos agarró en la arena en el desierto allá. No podíamos contener la arena dentro de esos camarotes. Se nos venía toda la arena, nos ahogábamos con esa. Pero así llegamos a Bariloche. Nada que ver lo que es ahora, ¿no? Toda esa construcción de aquel entonces. Ahora no hay más nada, no, No. quedó nada de aquel entonces. Bueno, cuéntame un poco de qué se sintió ser la primera promoción. Fue todo un orgullo para San Genaro, primero porque era uno de los pocos colegios que había en la zona, el Mariano Moreno. Así que por eso había chicos que de Centeno, bueno, en esa época que decíamos San Genaro Norte, ahora no es así, pero era el único. Así que fue un orgullo para nosotros Sí. realmente. Y de Claso también. De clase. Sí, de también. Clason, de días venían chicos de todos lados. Y, sí, y después la posibilidad de seguir estudiando, Exactamente. que no era fácil, Sí. porque teníamos que ir en tren. Sí, no es como ahora Ahora que vos que decís, por viste, el- te tomar vas, el te estudio, llevan, o no. ir a estudiar en esa época era todo. No, era todo una odisea. ¿Cómo eran los recreos antes? El recreo era un paseo, porque combinábamos con lo de la primaria. En la parte de atrás de la escuela había como un círculo de plantas, y principalmente las chicas caminaban, daban la vuelta, agarraditas del Sí. brazo, Sí. y los varones en la otra parte, que era parte del patio, haciendo la de las nuestras en aquel momento. Compartíamos con todo el resto de todos juntos, inclusive hasta con lo de la primaria, cuando empezamos en la escuela primaria. Después, bueno, se trasladaron acá, que si mal no recuerdo, el escribano Ascheri, don Edmundo Ascheri, donó el terreno de esa escuela, del Mariano Moreno. Y había sido de los primeros profesores, Edmundo Ascheri, el doctor Inchausti, Doctor Bucheá, Jaruski, Don Mantenegro, el papá de Botti, también Don Mantenegro. Ah, sí, pero esos fueron después. Pero de los primeros fue Jaruski, la señora de don Edmundo Ascheri, La señora Olga. Olga, la señora Caperotti Marta Perotti. Marta Drueta. Marta Drueta. Marta Perotti. Sí, Perotti Eh, de Drueta. y doña Pepa Vale, que era también profesora de matemática en los primeros y después fue rectora Rectora. del colegio. Sí. ¿Quiénes fueron sus compañeros? Nosotros estábamos, había, bueno, los presentes, después estaba Salvador Galeazzi, que ese chico murió muy joven en un accidente, Pablo Pavich, que fue un desaparecido, Noelia Chalvo, que fue locutora en LT23, ella fue compañera nuestra, También y, está fallecido. Y después y con Ernesto Rosario. Franchi, Ernesto Franchi. Ernesto Franchi, sí. Héctor Meschini. Héctor Meschini, El Cuni Sebastianelli. Cuni. Sí, con Claro. eso. Y después, en un momento estuvo también con Piri Guidetti. Conmigo No, fue conmigo compañero. No. Cuarto y quinto no, No, tenía, no. Bueno, entonces lo tuve en Entonces tercero. hizo Ah, lo hasta el tuviste primero, vos. hasta Claro. tercero, ¿no? Sí, sí. Claro, No, cuarto y entonces lo quinto tuviste no. vos. Éramos 9 o 10, no me acuerdo. 10. 10. Y nosotros no teníamos bancos con tal de la mesa, era la mesa Era una de la mesa biblioteca. de la Estuviéramos biblioteca. Así, Tenía una En parte el salón de la elevada acá. biblioteca estábamos. claro. Y tenía una mesa bastante larga con las sillas, pero era en Bien ancha, posición. porque era, viste, que Sí, tenía una Era así, ¿viste? Como para Sí, agarrarlo. así una Bueno, parte, sí, la así parte tenía. derecha y volvía para allá. Así Claro. que poníamos las hojas de la carpeta. ¿Y te acordás Sí. cuando Kikín nos sacaba los zapatos de abajo No, ay, chicos. que era tremendo?
Y entonces Sí. estábamos sentados así, claro, es como con ustedes y vos me querés sacar un zapato. Sí. Y entonces te llamaban en esa época, bueno, nos llamaban al frente para las Así, sesiones. para Y dar- vos estabas con un Solo zapato. zapatos. Bueno, así era el pasa compañerito. Se sacaban en la parte del talón y jugaban con el zapatito así. Entonces le pegabas de abajo así, saltaba el zapato y se lo escondía. Ay, no se crean que ahora nomás se las cosas los chicos. Nosotros hacíamos también las nuestras. Bueno, María Adela, ¿en qué año ingresaste como profesora? Yo empecé como preceptora en el año 1962, 2 años después de haberme recibido, de haber terminado acá, en el 62. Y después como profesora de francés, habrá sido a los 7, 8 años, y después tuve 50 años en el colegio. Así que 56 años de mi vida, 55, los 5 años del secundario, más los 50 como docente, pasó 55 años en el colegio. Toda la vida. Mirá vos. Una vida. Una toda vida, una Adela. vida. ¿Qué sienten al ver la escuela actualmente? Una Yo gran siento una alegría. alegría, Una sí, porque yo he pasado momentos muy lindos, tanto como alumna, no, yo no fui alumna de este colegio, en este edificio, digamos, pero los 50 años que estuve trabajando, muy bien, porque tanto con los compañeros, siempre, todos muy buenos. Y Pasé es parte- muy buenos momentos. Es parte de vida porque ¿Eh? el movimiento, el bullicio de todos los Sí. chicos, de los Sí, sí. profesores, la gente que trabaja ahí, le da una vida más importante, un movimiento en la localidad Sí, sí. donde estamos. Pero bueno, siempre, en algunos casos, los profesores inclusive se cruzaban y daban su clase en algunas horas en la plaza, con los distintos grupos. Ahora no tienen la plaza medio olvidada, pero bueno, esperemos que algún día le den un poco impulso. más de vida. Un impulso. Sí, es una linda plaza. Los otros días estaba comentando justamente, digo, no dejaron ni el busto de San Martín. Qué pena. ¿Dónde está? No se sabe. Por lo menos yo no lo sé. Pero era una linda plaza. En algún momento, con el año 73, 74, se llegó a tener un rosedal de 800 plantas de flores, de rosas. Era un triple círculo alrededor del centro y en los caminos de los dos lados. Qué lindo. Sí, eso lo había hecho un señor que era don Luis Rocchetti. ¿Alguna anécdota que recuerden? La del gusano de seda, ya te lo dijo mi marido. Hay mucho. Las chicas eran coquetas y a veces se hacían arreglar el pelo y para acomodarle el pelo le pasábamos con cerveza porque le decía que se le mantenía el cabello más rígido. Sí. Se pegaba entonces. Qué locura. Nosotros dos no estaban conocemos chochos, la de tu marido. No la conocemos. ¿La querés contar? Claro. Bueno, te las cuento. Resulta que mi marido, viste, era así, muy suave, todo. Era terriblemente exigente, pero era todo suave. Y le habían puesto a los chicos, o le habíamos, no sé, eso no te puedo decir, gusano de seda. Viste que el gusano de seda es como que trabaja todo así silencioso, todo. Entonces, en el bichique, viste, en el centro, salen en grande. Entonces, ahora no sé quién, no me acuerdo de eso, en el pizarrón pusieron la lámina del gusano de seda. Cuando entra y ve la lámina, la saca, la dobla y dice, bueno, saquen una hoja, prueba escrita y la nota a la libreta. Ay, ¿te acordás, Adela? No, Casi fue me morí. terrible. Fue terrible, dice, no. Fue terrible. Porque así se hacía en aquel entonces, chicos. Claro, porque- Saquen una hoja y tenía que escribir lo que había estudiado, lo del día. Porque viste, ahora no sé si hacen así, pero en aquel entonces se hacía así, saquen una hoja y escribían. Y el que sabía, sabía, y el que no sabía, no se escribía nada. Era así. Prueba sorpresa, había Prueba otras sorpresa. pruebas que sí, bueno, tal día Sí, vamos a pero tener- prueba sorpresa había muchas. Claro, sí. Sí, había muchas. Había pruebas muchas pruebas sorpresa. Era como el castigo, porque a veces se hacían algunas
cosas que no se debían en el aula y saquen una hoja. Saquen Chiquitín, uno. ¿sabés que me acordaba? ¿Te acordás cuando venía Formía a dar clase que te traía vos? Sí, Y Formía venía a contale. dar clase. Formía de Centeno, un señor de Centeno que Sí, venía a dar clase y lo traía aquí. ese día venía en auto. Era un auto, yo no me acuerdo, pero debe haber sido un Forá con espota de lona del año 29. Y veníamos, entonces me traía y nos daba matemáticas. Y veníamos en el viaje y le digo, mira, no me vas a hacer pasar, digo que no estudié nada, digo. Previamente, durante el fin de semana, habíamos salido a un baile al Trébol. Junto con el profe. Vos. ¿Qué hizo este hombre? Llegamos y pintelándolo del frente. ¿Viste? Bueno, pasé. Y hacía primera y segunda hora el de profesor. En el intervalo ese yo me fui afuera y a las gomas le puse un palito y desinflé las gomas. Ese era el castigo. Él me había castigado a mí, yo lo castigué. Cuando salió afuera tenía la goma desinflada. No, se hacían uno por color. Porque yo era mucho más grande que el resto del quinto año. Los Claro. otros bandidos para mí eran chicos jóvenes. Yo le estaba llevando 3 años a Salvador, Claro. a Cuni. Claro. Después Pavís había sido compañero en el bachillerato elemental. Héctor venía con vos después, al año Sí. siguiente, mi hermano. ¿Quién era? Franchi, era compañero de María Adela. Sí, ese era sí. de los más Era chicos. Claro, era uno de Claro. los más chicos, sí. Y Salvador. Sebastianelli venía del liceo militar. Ah, claro. Venía del liceo militar. Había hecho el primer año, me parece. Sí, no me acuerdo. Sí, primero o segundo también, sí. Y era un Sí, rejunte. sí, Y sí. cuando empecé yo, bueno, que fui una de las primeras, Era una de las había una cantidad, pero había de todas las edades. Porque, bueno, yo tuve la suerte de empezar a la edad que correspondía, pero había chicos Sí, chicos grandes. grandes, Y había. hay una cosa que siempre me acuerdo, viste, que cruzando, ¿cómo decirte? Saliendo por el patio de la 6016, ahí donde está Ramos, Spitzer, había un almacén y, viste, vendían bebidas, vendían sándwich, qué sé yo, y había chicos que en los recreos, viste, se iban, se cruzaban, se tomaban algo, comían un sándwich, el profesor llamaba y estaban allá, Nos pasaban por el tejido. por el tejido Había un pasaban. tejido alto y le pegábamos el grito con la UTI. Tengarini. Sengarini. Sería el abuelo del mate, Tengarini. Del mate, el chapista. Sí, sí. El abuelo. Así que de ahí los sándwiches de ¿Te milanesa, imaginás? Los mortadela, sándwiches, ¿viste? Eran grandes. una cervecita. Una cervecita, un bermucito. ¿Algún profesor que los haya marcado y por qué? A mí particularmente, bueno, todos fueron buenos, pero el que me marcó fue Oscar Grandolf. Porque ¿Qué daba Oscar? Literatura. Literatura. A mí, sí, sus modos, su forma de enseñar, el que me guste la lectura, los libros, todo, y después todos en general. Pero él, y después fui compañera de él trabajando. Él era director, Ah, rector, claro. y yo era profesora o preceptora. Y yo después con Oscar estudiaba inglés, así que Ah. venía a mi casa para practicar inglés, fíjate, de profesor, y yo estudiábamos inglés particular, ¿no? Estudiábamos inglés. Yo creo que Oscar un poco nos marcó a todos, Sí. porque era Era más compañero. Sí, Era sí, compañero. Sí, sí. Nosotros a veces salíamos en grupos, hemos ido a la casa de Héctor Meschini Sí, a comer unos asados. sí. Y vamos en el auto de él y de otros. Yo he ido manejando el auto del padre de él a la casa de Héctor a comer un cordero. Así. Era muy compañero de, Sí, sí. de los alumnos, ¿no? Oscar. A pesar de que todos eran muy especiales. Sí, sí. No estaba la gran diferencia del profesor al alumno. Ahora está un poquitito más, es más marcado.
Pero Pienso que él fue uno de los primeros profesores con título universitario. Claro. Porque los demás eran profesionales o médicos o maestros o farmacéuticos distintos. Claro, pero no él profesor. fue profesor egresado de la Universidad del Litoral de Rosario. Yo creo que fue el único. Sí, yo creo que Sí, fue el nosotros único. tuvimos. Sí, no sí. sé. ¿Cómo festejaban el Día del Estudiante? ¿Cómo lo festejábamos? Ay, hacíamos picnic, ¿eh? Picnic. Se Nos hacía íbamos. picnic. a Pero los generalmente nos íbamos a los campos, ¿te acordás? Sí, Las en los campos, estancias. sí. La estancia de los leones. La estancia de los habían- leones. Sí, los picnics, sí. Sí. Tenían unos Alegría. montes muy lindos, muy adecuados, y bueno, algo que hacía ruido, le decíamos que era música nosotros, pero bueno, como podíamos la pasábamos, entre otras tantas cosas, ¿no? ¿Qué mensaje nos dejarían a quienes estamos transitando la etapa del secundario? Que estudien, que se preparen para el futuro, que es lo fundamental. Es Que hagan todo el fundamental. esfuerzo posible, pero que estudien. Nunca fue fundamental. algo difícil lo que es estudiar. Lo que yo siempre digo que es aconsejable escuchar mucho cuando el profesor da la clase y cuando un compañero da una buena lección, prestar atención que le va a servir mucho para cuando les toque a ustedes. Eso es importantísimo. Normalmente a veces hay distracciones que no... Pero si ustedes toman la precaución de escuchar bien la clase que da el profesor y los alumnos que pasan a dar, a ustedes les va a servir de muchísimo. Les va a ayudar muchísimo y les va a costar mucho menos interpretarla y estudiarla. Y bueno, después ser muy compañeros entre ustedes, no descartar a nadie, sino tratar de integrar a todo el mundo en el grupo y ser amigos y compañeros de los profesores. Tienen que ir a hablarlo, vayan y háblenlo. Pidan lo que necesitan, lo que quieren, que el profesor siempre los va a ayudar. Siempre. En cualquier momento, en cualquier época, así no estén en la escuela. Y bueno, y para terminar, una palabra que titule esta charla. Una charla amena, linda para recordar, nostálgica. Para recordar. Sí, Nostálgica, para recordar. Un buen nostálgica. recuerdo. Muy agradable, la hemos pasado muy bien con ustedes. Ustedes son muy agradables, muy simpáticos. Y bueno, nos conocemos de paso porque yo vivo acá enfrente, así que a todos los controles, los que van tarde, los que no van tan tarde, los pícaros. Una linda charla. Les agradecemos mucho por esta charla, muy interesante todo lo que nos contaron. Y gracias por ser parte de nuestra historia, por confiar en la propuesta educativa del Mariano Moreno y defenderla por siempre. Bueno, gracias a Bueno, ustedes. gracias a ustedes. Esto fue Pase al Frente. ¿Y vos? ¿Qué nota le pondrías?